Hola a todos, antes de comenzar el programa quiero un poco ponerles al día de una iniciativa de la asociación que a mi juicio es muy relevante y es la Academia Online, que en la actualidad tiene 3 cursos sobre la Divina Comedia, un taller de escritura, romancero gitano, y donde van a poder encontrar a todos los miembros de la Academia que ustedes conocen habitualmente y en especial a los que están relacionados con el mundo de la literatura. Pueden acceder a esta academia a través del enlace que le dejo en la descripción del vídeo, a través de nuestra página web, que también les proporciono el enlace, y a través de Facebook, que también tiene esta información. En fin, lo verdaderamente importante es que van a poder encontrar una oferta muy interesante que va a ir creciendo de manera paulatina y que es un poco una puerta diferente para que el conocimiento y todo lo que ustedes disfrutan en los vídeos y demás se concrete en iniciativas desarrolladas con muchísima profundidad y con muchísimo acierto y cercanía por todos los miembros de la asociación. Y sin más, y agradeciéndole la atención, comenzamos con el vídeo. Hola a todos los suscriptores y simpatizantes del canal ADTV. Hoy vamos a realizar un programa especial que va a tratar sobre el mensaje que el 2 de febrero publicó Su Santidad el Papa Francisco y que trata sobre la Cuaresma, que es el periodo que estamos viviendo. Leí este mensaje y, a pesar de que, como saben, no soy creyente, me pareció un texto muy notable, con conceptos muy aprovechables, profundos, éticos y morales. Si alguien espera en este momento algún tipo de descalificación global, pues voy a decepcionarles. Sería muy fácil decir que no hay evidencia histórica o arqueológica del cautiverio en Egipto, tal y como narra la Biblia, pero en este caso esto es un hecho totalmente secundario. Y me atrevo a decir que además de muy escasa importancia. El contenido del mensaje es relevante, ya que muchas de sus afirmaciones podemos encontrar ideas que cuando menos nos pueden llevar a la reflexión. Dicho esto, los comentarios que voy a exponer son personales, son susceptibles de ser subjetivos y, por qué no, erróneos. Desde luego no son teológicos. Y es lo que hace notable este mensaje. Pues me ha permitido hacer esta pequeña reflexión o devaneo como si el mensaje no fuera un texto religioso. Pero que nadie se engañe, el texto tiene una carga doctrinal central y le será fácil identificarla. El Papa no hace filosofía, evidentemente, y vamos, está claro. Y no es que este hecho yo lo desconozca, es que el enfoque que me he propuesto no es este. Y bueno, quiero explicarles ahora cómo va a ir el programa. En primer lugar, he hecho unas grabaciones con una voz de inteligencia artificial que va a ir leyendo el mensaje del Papa. Tiene algún que otro gazapo, pero bueno, está muy aprovechable. Y después el comentario sí, lo haré yo. Vamos a adentrarnos en este documento que pondré a su disposición en la descripción del texto y sin más vamos a comenzar. Cuando nuestro Dios se revela, comunica libertad. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la condición de esclavo. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras en el desierto como camino de libertad. Nosotros los llamamos mandamientos, subrayando la fuerza de amor con la que Dios educa a su pueblo. Es de hecho un llamado vigoroso, el de la libertad. No se agota en un solo evento, porque madura en un camino. Dios es fuente de libertad, dice el Santo Padre. Viene a liberar al pueblo elegido de su esclavitud. Esta es la narración que todos conocemos de la liberación del pueblo bajo el mando de Moisés
de Egipto hacia la tierra prometida. Es la base del relato que va a utilizar el Papa Francisco para desarrollar su mensaje. Por tanto, la libertad, dice, es un camino. No es, y esto es claro, un hecho puntual, un evento, una batalla o cualquier cosa circunstancial que ocurra. Y al ser camino, por tanto, es aprendizaje y un conjunto de hechos que tienen que madurar para dar como resultado el logro de un objetivo, en este caso, la conquista de dicha libertad. Este lenguaje y este concepto no nos es desconocido. En la teoría filosófica y política fuera del ámbito de la religión vamos a encontrar reflexiones paralelas. Por llevarlo al extremo, el materialismo histórico puede considerarse deudor en cierta manera de este concepto cristiano de libertad. Otro de los puntos que no quiero dejar escapar es la frase: recibe las 10 palabras en el desierto como camino de libertad. Nosotros los llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con la que Dios educa a su pueblo. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Pues algo tan importante como la ley no es manifestado como una imposición, sino como una educación. Es un concepto muy interesante, ya que manifiesta una voluntad de entendimiento universal y no una tutela, un paternalismo estatal o real, entendiendo la realeza como la monarquía de Dios, claro. Claro que la ley procede de Dios, pero su voluntad no es una imposición, sino una enseñanza. Evidentemente una desobediencia a esa enseñanza, tanto en el mundo religioso como en el mundo civil, pues tiene sus consecuencias. Un pueblo como el israelí que camina por el desierto no necesita un marco normativo complejo. De hecho, en 10 frases, en 10 sentencias, se encierra toda una pedagogía. Quizá pueda alguien pensar con nuestra mentalidad que la generalización de cada uno de esos mandamientos abre la puerta a interpretaciones. Esto pasaría después. Pero en aquel momento el pueblo y su líder, Moisés, tienen una comunicación directa con Dios. Como Israel en el desierto todavía tiene a Egipto dentro de sí, de hecho, a menudo lamenta el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés, también hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí vínculos opresores que debe elegir abandonar. Nos damos cuenta de esto cuando nos falta la esperanza y vagamos en la vida como en una tierra desolada, sin una tierra prometida hacia la cual dirigirnos juntos. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que salga de sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo, nos atrae nuevamente hacia Él y susurra palabras de amor a nuestro corazón. Lo interesante de este párrafo que hemos escuchado es comprender cómo un pueblo, en general, interioriza las cadenas y la esclavitud. Las cadenas de hierro se parten con cierta facilidad, pero las cadenas de la mente atan muchísimo más fuerte. Liberarse requiere un acto de voluntad. Y también aquí en la filosofía ha dicho mucho a lo largo de la historia sobre los esclavos y la liberación. Si pensamos en Platón, en las sombras en la caverna pasando para que aquellos esclavos no tuvieran una idea del mundo, de la realidad que representaba el mundo de las ideas. Pasaríamos después por la Civitas Dei de San Agustín, las cartas de San Bernardo, los escritos de Santo Tomás,
y por llegar al otro extremo completamente laico y demás, pues hablaríamos de los escritos muy concretos sobre este tema que Foucault, Sartre, Althusser e incluso Gramsci han desarrollado. Pero el Papa ahora viene a hablar de la actualidad, a denunciar el encadenamiento que el sistema social, que podemos llamar capitalista, ha impuesto con éxito al pueblo. En general, me permito añadir al mundo. Y es aquí donde el Santo Padre reclama por primera vez, y lo reiterará durante todo el mensaje, un acto de voluntad. Y la Cuaresma es una oportunidad para esta toma de conciencia y para otro concepto nuevo que es el desierto. El desierto donde fue el pueblo de Dios y el desierto interior como lugar donde debe nacer esta voluntad que evoca el Papa. Cuando se habla del desierto no podemos por menos que recordar la experiencia de aquellos monjes sirios que desde su gruta trabajaban la voluntad hasta las últimas consecuencias, las ascesis como un entrenamiento indispensable para vencer al gran enemigo, que es el demonio, que lo podríamos transmutar en el mundo. Esta transformación es comparada como una especie de resurrección, como un corrimiento de velo, un paso, se dice textualmente, de la muerte a la vida. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, inmediatamente se reveló como un Dios que ve y sobre todo escucha. He observado la miseria de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor por causa de sus capataces. Conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo del poder de Egipto y para hacerlo subir de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. También hoy el clamor de muchos hermanos y hermanas oprimidos llega al cielo. Preguntémonos, ¿llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos distancian unos de otros, negando la fraternidad que originalmente nos une. Este camino que se nos propone no es una abstracción intelectual. Requiere de una concienciación, de un acto de voluntad y de una acción. Y se nos pregunta, ¿esta necesidad de libertad, entendida tal y como se presenta en el mensaje, llega también a nosotros? ¿Nos sacude? En este momento intuyo que una de las labores que el capitalismo ha realizado con un éxito brutal es el anestesiar las conciencias. La comodidad económica e intelectual que viene de la mano del consumo compulsivo, la ideología de tener y parecer, y la transformación de la cultura y la educación en un hecho económico, nos aposenta una idea muy extendida en la que parece que da igual lo que hagamos porque todo seguirá igual. Es aquí donde el Papa quiere espolear, en este caso al cristiano, para que se movilice. El discurso se puede traspolar a cualquier persona, ya que es un discurso ético en gran parte, sin negar, por supuesto, que está dirigido a quien está dirigido. Acaba este párrafo del mensaje con una afirmación universal y que es para mí capital. La ausencia de fraternidad, del amor al prójimo, de la compasión, nos distancia y actúa como impedimento de cualquier toma de conciencia. Y creo que este comentario sí que tiene una lectura fuera del ámbito católico, pero que va muy directamente dirigido al ámbito católico. En mi viaje a Lampedusa, frente a la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que se hacen cada vez más actuales. ¿Dónde estás? Y ¿dónde está tu hermano?
El camino cuaresmal será concreto si, al escucharlas de nuevo, confesamos que aún hoy estamos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos agota y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro. La tierra, el aire y el agua están contaminados, pero también las almas se ven contaminadas. De hecho, aunque con el bautismo comenzó nuestra liberación, permanece en nosotros una inexplicable nostalgia por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Dos preguntas nos sacuden, son dos preguntas directas que hace el Papa Francisco y que están en el contexto de un discurso a los jóvenes en el verano de 2023. ¿Dónde estás y dónde está tu hermano? En primer lugar, hay que reconocer el mundo y la realidad para ser capaces de generar un acto de voluntad hacia el objetivo que determinemos. Pero es esencial reconocer al hermano, al otro que también es esclavo, al que vive con nosotros. La potencia del mundo actual es tal que el católico, aunque bautizado y sembrado con este embrión de libertad, está preso de unas cadenas que además añora, cuyo abandono le hace presagiar peligro, y cuando digo cristiano digo hombre moderno, y como decía Rousseau, que están tan adornadas con guirnaldas de flores que no pesan y romperlas se percibe como una pérdida de seguridad. Me gustaría señalaros, en el relato del Éxodo, un detalle no menor. Es Dios quien ve, se conmueve y libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, de hecho, apaga incluso los sueños, roba el cielo, hace parecer inmutable un mundo en el que la dignidad es pisoteada y las auténticas relaciones son negadas. Consigue, es decir, atar a sí mismo. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a salir de los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de trabajadores de la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que debe ser denunciado es un déficit de esperanza, es un impedimento para asolar un grito silencioso que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa nostalgia por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede detenerse. De lo contrario, no se explicaría cómo una humanidad llegada al umbral de la fraternidad universal y a niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico capaces de garantizar la dignidad a todos, tropieza en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. El faraón, su figura que representa al mundo, es el que teje el velo, el que confunde al esclavo y que el que hace hasta tal punto lo hace tan bien que el propio esclavo es el que se encadena gustoso. Voy a dar un poco la vuelta a las palabras del Papa, señalando algo que me parece esencial. Los obispos denuncian un déficit de esperanza. En este estado de cosas, en este estado de déficit, ¿es factible desear un mundo nuevo? ¿Es posible abandonar los compromisos y las cadenas con las que ata el mundo? Me detengo en otra frase que literalmente dice: el éxodo puede detenerse. De lo contrario, no se explicaría cómo una humanidad llegada al umbral de la fraternidad universal y a niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico capaces de garantizar la dignidad de todos, tropieza en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. Efectivamente, en un estado de vida muelle, de vida confortable, de desarrollo, quizá la desigualdad y el conflicto que proliferan de forma creciente son deliberadamente ignorados, tratados como hechos externos, algo que no nos concierne, y aquí volvemos otra vez a que la pérdida de ese sentimiento de fraternidad, de sentirse hermano, de la compasión, de padecer con,
y de la caridad entendida en una forma amplia, es un drama que impide metafóricamente cualquier partida de Egipto. Llegamos a la mitad del mensaje y está clara la sensación de que las palabras del Papa deben leerse dentro de la fe católica. Pero vuelvo a insistir que lo maravilloso o lo impresionante de este discurso es lo fácil que es extrapolarlo a un régimen general. El coste de asumir la libertad a través de un acto de voluntad, de admitir la conciencia plena de la esclavitud personal como punto de partida para alcanzar esa voluntad, son claves muy potentes en este mensaje. Por otra parte, quiero destacar la importancia de algo que está en todo el mensaje, y es que este éxodo, este camino, es un devenir, un fluir continuo, es algo, en cierto modo, que se debe de hacer de forma continua y que requiere quizá un punto de partida un tanto traumático, ¿no? La crítica al mundo moderno como un faraón y amo gentil que hace que los esclavos abrochen sus propias cadenas es algo también muy interesante y muy potente. Dios no se ha cansado de nosotros. Aceptemos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se nos dirige nuevamente. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la condición de esclavo. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año el primer domingo de Cuaresma, fue empollado por el Espíritu al desierto para ser probado en libertad. Por 40 días Él estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio donde nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no recaer en la esclavitud. En la Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la que adentrarnos en un camino nunca antes recorrido. Esto implica una lucha. Así nos lo cuentan claramente el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto. A la voz de Dios, que dice: «Tú eres mi Hijo, el amado, y no tendrás otros dioses delante de mí», se oponen de hecho las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos. Podríamos considerarlos como su voz en nosotros. Poderlo todo, ser reconocidos por todos, tener ventaja sobre todos. Cada ser humano siente la seducción de esta mentira dentro de sí. Es un viejo camino. Podemos aferrarnos hacia el dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición, incluso a algunas personas. En lugar de movernos, nos paralizarán. En lugar de hacernos encontrar, nos enfrentarán. Sin embargo, existe una nueva humanidad, el pueblo de los pequeños y humildes que no han cedido al encanto de la mentira. Mientras los ídolos hacen mudos, ciegos, sordos, inmóviles a los que los sirven, los pobres de espíritu están inmediatamente abiertos y listos. Una silenciosa fuerza de bien que cuida y sostiene el mundo. Habla ahora el Papa de la Cuaresma como una oportunidad, no como el único tiempo para realizar esta transformación, sino como una oportunidad. Y habla también del desierto como un lugar de prueba para ponernos a punto para el camino. Este cambio que tenemos que hacer nace del desierto, de la soledad, de la introspección, de la superación de las tentaciones, entre comillas, es decir, de las atracciones y distracciones del mundo. De todo ello comienza o nace un nuevo juicio y una nueva oportunidad. Y esto va a ser un punto fundamental en la conclusión del mensaje. Este nacimiento.
Una vez más quiero advertir que la lectura no es teológica, es una reflexión personal. De hecho, estoy de alguna manera en un ejercicio un tanto malicioso descartando los aspectos más teológicos del mensaje. Estos son claros y cuando lo lean en la descripción no hay ningún problema, o sea, es el contenido macizo del propio mensaje. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que el mensaje sin este contenido sigue funcionando. Bueno, por primera vez el Papa habla de lucha, pero no de una lucha revolucionaria o violenta, es una lucha interior contra toda la potencia con la que nos dispara el mundo, la sociedad, y en último caso, contra nosotros mismos. Destaca como uno de los grandes peligros que nos acechan la atracción del mundo como una especie de adicción personal. El poder, el dinero, algo tan viejo como el mundo, es decir, todas estas cosas que repasando la historia parecen que han movido al hombre desde el inicio. Pero hay una clave que vuelve a aparecer de forma potente y es la pérdida de empatía que además nos lleva al enfrentamiento. Sin embargo, hay un reservorio de personas, los que él llama los pobres de espíritu, un concepto muy bonito y muy teológico dentro de la Iglesia, que son los que paradójicamente, en su minoría, sostienen la esperanza. Es tiempo de actuar, y en Cuaresma actuar es también detenerse. Detenerse en oración para recibir la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante la presencia del hermano herido. El amor de Dios y del prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios, junto a la carne del prójimo. Por ello, oración, limosna y ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento. Fuera los ídolos que nos causan pesadumbre, fuera los apegos que nos encarcelan. Entonces, el corazón atrofiado y aislado se despertará. Desacelerar y detenerse, por tanto, la dimensión contemplativa de la vida, que la Cuaresma nos hará redescubrir, movilizará nuevas energías. En la presencia de Dios nos convertimos en hermanas y hermanos. Sentimos a los demás con intensidad nueva. En lugar de amenazas y enemigos, encontramos compañeras y compañeros de viaje. Este es el sueño de Dios, la tierra prometida hacia la que nos dirigimos cuando salimos de la esclavitud. La forma sinodal de la Iglesia, que en estos años estamos redescubriendo y cultivando, sugiere que la Cuaresma sea también tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes elecciones a contracorriente, capaces de modificar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, los hábitos en las compras, el cuidado de la creación, la inclusión de quien no se ve o es despreciado. Invito a cada comunidad cristiana a hacer esto: ofrecer a sus fieles momentos en los que repensar los estilos de vida, darse tiempo para verificar su presencia en el territorio y su contribución a mejorarlo. Ay, si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús. Él también nos dice: no os pongáis una cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. Más bien, que se vea la alegría en los rostros, se sienta el perfume de la libertad, se desate ese amor que hace nuevas todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. En cada comunidad cristiana esto puede suceder. Quiero extraer un concepto importante de esta locución y que es un concepto un tanto antitético, que es la necesidad de pararse, de detenerse, como requisito necesario para garantizar el avance. Enfrentar al mundo, con todo lo que hemos explicado, con la ayuda de una dimensión contemplativa.
la gran revelación que se obtiene es el abandono de una visión de amenazas, de enemigos, de competencia, simplemente para reconocer a compañeros de viaje. El viaje, la iniciativa, el acto de voluntad debe comenzar en las cosas cotidianas, las cosas pequeñas. Y hay otra cosa que también me gusta de este mensaje, es el llamado a la alegría, el descartar el semblante taciturno como una seriedad impostada. Esto es algo que también ha sido tradicional, esta es la palabra, del cristianismo. En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad perdida sentirá un latido de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Me gustaría decirles, como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, buscad y arriesgad, buscad y arriesgad. En este momento histórico los desafíos son enormes, los lamentos dolorosos. Estamos viendo una tercera guerra mundial por partes, pero abrazad el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino en el comienzo de un gran espectáculo. Se necesita valentía para pensar esto. Es el coraje de la conversión, de la salida de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta niña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo ella las impulsa hacia adelante. Bueno, hemos llegado al final, a la síntesis, a la conclusión. Para los jóvenes, y yo creo que para todos, hay un mensaje que es central, ¿no? Buscad y arriesgad. Es un mensaje válido y es un mensaje ético para toda la vida. Hay que reconocer el mundo, la actualidad. Todo indica una situación grave, se llega a hablar incluso de una tercera guerra mundial por partes. Pero ahora llegamos al gran giro. Todo esto no es un cataclismo, no es un fin, no es una parusía. Lo que se avecina no es un final, es un advenimiento, un parto, una era nueva, un gran espectáculo. Y la esperanza es la que debe de guiar el camino. Esperanza, ese déficit que los obispos encontraban, es lo que el Papa reclama. Bueno, quisiera agregar algunas cosas más, como he hecho, tal y como dije, un ejercicio de retirar de forma intencionada, de retirar la parte, digamos, teológica y propia del mensaje del Papa. En cualquier otro discurso, incluso alguno de un político, si se hace algo similar, pues prácticamente nos quedamos en nada. Sin embargo, aquí hay un andamiaje fuerte que habla muy bien de la concepción del discurso. Igualmente, habrán visto que no he hecho un juicio sobre si comparto o no comparto y demás. Lo que me llamó la atención es que este tipo de mensajes están hechos de una forma que gran parte de ese mensaje puede ser un llamado general y un diagnóstico general perfectamente válido y por supuesto que se puede someter a crítica. Y esto es muy notable, es decir, no es algo que esté sustentado sobre un andamio exclusivamente religioso, dogmático, sino que hay más cosas allí dentro. Y esas cosas que encontramos allí, sí que nos han de mover a una reflexión, cada uno en su ámbito. Y este es el ejercicio que he querido compartir. Nos vemos en el siguiente programa.